Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con el tema de suma y diferencia de seno. Bien, vamos a trabajar con las fórmulas que establecen la suma o resta del seno, ¿verdad? Ya sea de ángulos en grado o ángulos en radianes. Bien, para empezar, ¿verdad? Y antes de ir a los ejercicios, ¿verdad? Pues tenemos que tener en cuenta el círculo unitario. Bien, obviamente el círculo unitario tenemos que dibujarlo, ¿verdad? En los ángulos principales, que son los de 30, 45, 60 y 90. Obviamente nosotros podemos utilizar los demás ángulos, pero yo voy a tratar de llevar los ángulos, ya sea en grado o en radianes, a los ángulos en grado o radianes más sencillos que yo sé y trabajarlos positivamente. ¿Ves? Porque siempre que haya un negativo, pues algunas veces con la rapidez se nos puede quedar y dañar el ejercicio. ¿Ven? Por eso es que yo pues dibujo el círculo unitario y establezco los primeros, ¿verdad? Grados del cuadrante 1, ¿ves? 30, 45, 60, con su radian. 30 grados es pi sobre 6, 45 grados pi sobre 4, 60 pi sobre 3, ¿ves? Coloco también las coordenadas de los cuadrantes, ¿ves? Este lado cuadrantal, ¿verdad? Que es entre estos dos cuadrantes, pues el 1, 0. ¿Ven? Aquí el de 30 grados es que raíz de 3 sobre 2 y un medio. Otra cosita que quería decirle es que la primera coordenada la vamos a relacionar al coseno y la segunda coordenada la vamos a relacionar al seno. Bien, tenemos 45 grados en grado, ¿verdad? Y pi sobre 4 en radianes. Las coordenadas es raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Tenemos los 60 grados, que en radianes sería pi sobre 3, y las coordenadas, que es un medio y raíz de 3 sobre 2. Tenemos la de pi sobre 2, que entonces las coordenadas sería que coseno 0 y el seno sería 1. Bien, esto, ¿verdad? Ya yo había realizado un video previo del círculo unitario. Tenemos que escribirlo varias veces. Si es todo, mejor, porque usted lo va a ir internalizando todo. Pero tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Lo más básico, que son los cuadrantes y los primeros. ¿Ves? Porque una vez yo me aprenda estas coordenadas, esas coordenadas va a ser la misma en los demás cuadrantes, excepto el signo de cada cuadrante. ¿Ves? Porque aquí las dos coordenadas, X y Y, va a ser que positivo, positivo. Aquí va a ser que negativo, positivo. Aquí va a ser negativo, negativo. Y aquí va a ser positivo, negativo. ¿Ven? Lo que le quiero decir es que van a ser las mismas coordenadas, pero lo que va a cambiar son los signos. Bien, pues entonces, obviamente, pues uno no sabe si el maestro o profesor te va a dar espacio para que tú saques una tarjeta con las fórmulas. ¿Ves? Por lo tanto, uno tiene que buscar la manera de aprendérsela. ¿Ves? La relación que usted puede utilizar en esta, ¿verdad? Porque tenemos el seno de los ángulos, ¿ves? Pues entonces el orden de los ángulos va a ser siempre alfa, beta, ¿ves? Pues entonces aquí lo que hace es que a diferencia del coseno, aquí te los combina, ¿ves? Aquí sería seno de alfa, coseno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa, ¿ves? Pues aquí es seno, coseno, y aquí entonces sería que coseno, seno, te lo invierte, pero el orden del alfa y el beta se queda igual. Y entonces, si esto es suma, perdón, esto sigue siendo suma, ¿ves? Y entonces así yo puedo ir relacionándolo, ¿ves? Seno de la recta de dos ángulos. Pues yo voy a colocar alfa y beta, esa va a ser la referencia. Entonces sería seno de alfa, coseno de beta.
y entonces menos, que se va a quedar igual que en la recta original, y después va a ser coseno de alfa, seno de beta. ¿Ven? Y esa sería la forma, ¿verdad? Mi sugerencia para que usted se la aprenda o la vaya internalizando. Bien, vamos a ir ahora a los ejercicios. Bien, pues entonces, ¿qué sucede? Pues yo tengo seno, el primer ejercicio, seno de 105 grados. Pues yo voy a buscar, ¿verdad? Una suma o una resta que me dé 105. ¿Ven? Porque lo que voy a hacer es transformar el seno de un ángulo como el seno de una suma de ángulos que me dé al ejercicio original. ¿Ven? Pues entonces, aquí sería seno de una suma de ángulos que me dé 105. Pues entonces, una suma que me dé 105 puede ser que 45 más 60. Eso me va a dar 105. Pues mira, eso es lo que voy a colocar ahí. Pues sería entonces 45 grados más, en este caso, 60 grados. ¿Ven? Y entonces ya tengo que la relación de los 105 con la suma 45 más 60. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que una vez me haya aprendido la fórmula, pues ya entonces lo que hago es que escribirla. Pues sería entonces seno, acuérdense que el orden es que alfa, beta, pues sería seno de alfa, que sería 45 grados. Acuérdense que esto es alfa y esto es beta. Por, aquí sería el coseno de 60 grados. Como esto es suma, aquí la fórmula se queda suma. Y entonces, si aquí comencé con seno, acá busco que coseno de alfa sería 45 grados por seno de 60 grados, que sería beta. ¿Ven? Una vez ya yo la tengo escrita, ¿verdad? Con los ángulos sustituidos, lo que voy a hacer es que ir al círculo unitario o la tabla que usted tenga y voy a buscar las coordenadas de referencia. Pues seno de 45, pues voy al ángulo de 45. El seno es la coordenada de y. Pues entonces ya yo sé que es raíz de 2 sobre 2. El coseno de 60, pues voy al ángulo de 60, el coseno es la coordenada de x, esto sería un medio, más coseno de 45, vuelvo al coseno de 45, que es la coordenada de x, pues raíz de 2 sobre 2, por el seno de 60, pues el seno de 60, pues sería que la coordenada de y, pues sería que raíz de 3 sobre 2. Si usted se fija, esto es algo repetitivo, ¿ves? Y trato de utilizar las coordenadas más sencillas y que sean positivas, ¿ves? Pues entonces multiplico, para usted multiplicar fracciones, usted multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Pues entonces sería raíz de 2 por 1, raíz de 2, 2 por 2, 4. Raíz de 2 por raíz de 3, eso me va a dar raíz de 6 sobre 4. Volvemos de nuevo, lo puedo escribir raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4 o sacar de factor común un cuarto. Sería un cuarto por raíz de 2 más raíz de 6. Y ahí quedaría el ejercicio. Bien. Ok, pues entonces vamos a ir al próximo, ¿verdad? Los demás ejemplos que tengo son con radianes. Bien, pues entonces, perdón, pues el otro ejercicio es que seno de 7pi sobre 12. Pues entonces, tengo que conseguir una suma o una resta, ¿verdad?, de radianes que me dé a 7pi sobre 12.
En los ejercicios anteriores de coseno vimos que la relación más sencilla era en este caso que 3pi sobre 12 más 4pi sobre 12. ¿Ven? Cuando tenemos una suma de fracciones, lo que yo sumo son los numeradores. El denominador se tiene que quedar igual. Pues sería 3pi más 4pi me va a dar 7pi. Y el denominador se queda igual, 12. Pero ¿qué sucede? Que ese 3pi sobre 12 simplifica. Pues entonces, el 3pi sobre 12 va a simplificar ¿a qué? A pi sobre 4. Y el 4pi sobre 12 va a simplificar a pi sobre 3. Acuérdense que si yo tomo esto, 3/12, ¿verdad? Pues quien los divide es el 3. Eso me va a dar 1 y 1/4. Y si lo multiplico por pi, pues me va a dar pi sobre 4. Entonces, el 4/12 lo divide el 4. ¿Ven? El 4 sobre 4 es 1, 12 entre 4 es 3. Y si lo multiplico por pi, me va a dar pi sobre 3. Ahora, una vez ya tengo la relación de suma, ¿verdad?, del ángulo original, pues lo que tengo que hacer es que traducir a la fórmula. Pues entonces, acuérdense que esto es que alfa, el primer ángulo, y el segundo es que beta. Pues entonces eso va a ser igual a que a seno de alfa por coseno de beta. Entonces, como es suma, se queda igual. Entonces, esto sería que si comencé con 0, voy a comenzar con coseno de alfa por seno de beta. ¿Ven? Pues entonces sustituyo, entonces sería que seno de alfa pi sobre 4 por coseno de beta, que sería coseno de pi sobre 3, más coseno de alfa, sería que coseno de pi sobre 4 por seno de pi sobre 3. ¿Ven? Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a buscar las coordenadas en el círculo unitario o en la tabla que usted tenga. Seno de pi sobre 4. Pues ya usted sabe que pi sobre 4, las coordenadas son las mismas. Pues entonces, esto sería que raíz de 2 sobre 2, coseno de pi sobre 3. Pues pi sobre 3, el coseno es que 1/2, que es la coordenada de x. Coseno de pi sobre 4, pues pi sobre 4, la coordenada es que es raíz de 2 sobre 2. Y el seno de pi sobre 3, seno de 3, pi sobre 3, el seno es que la coordenada de y, raíz de 3 sobre 2. ¿Ven? Y entonces ahora, nuevamente, ¿qué? Simplificamos. Esto te va a dar raíz de 2 sobre 4 más raíz de 6 sobre 4. Pero podemos dejar raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4, o saco el factor común, que sería que 1/4 por raíz de 2 más raíz de 6. Bien. Pues entonces, aquí ya tenemos, ¿verdad?, el ejemplo o el ejercicio con radianes. Vamos al tercero. Voy a borrar. Ok, sería seno de 5pi sobre 12. 5pi sobre 12. ¿Ven? Pues entonces tengo que buscar una relación que sumada me dé 5pi sobre 12. Pues entonces puedo utilizar 2pi sobre 12 más 3pi sobre 12. Pues 2 más 3 me va a dar 5 y el denominador se queda igual. Pues entonces, si simplificamos, 2 sobre 12 me va a dar ¿qué? Pi sobre 6, porque el 2 entre 12 es 1/6. Y entonces 3
sobre 12, que ya lo habíamos visto aquí, y eso me va a dar que pi sobre 4. ¿Ven? Pues entonces ahora lo vamos a traducir a que a la fórmula. Pues entonces esto sería que seno, acuérdese, alfa y beta. Esto sería seno de alfa, pi sobre 6, por coseno de beta, pi sobre 4. Como esto es suma, en el seno se queda suma. Entonces, como ese coseno comenzó con coseno de alfa, pi sobre 6, por seno de pi sobre 4. ¿Ven? Y entonces ya vamos viendo que esto es un patrón. Pues busco que las coordenadas donde en el círculo unitario. Pues voy al seno de pi sobre 6. Pues ya yo sé que pi sobre 6, el seno es que un medio. Pues ya yo sé que esto es un medio. Coseno de pi sobre 4. Pues entonces, esto sería que raíz de 2 sobre 2. Acuérdense que pi sobre 4, las coordenadas son las mismas. Raíz de 2 sobre 2. Más coseno de pi sobre 6. Pi sobre 6, el coseno es la coordenada de x, raíz de 3 sobre 2. Y el seno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. ¿Ven? Multiplico, me va a dar raíz de 2 sobre 4 más aquí en algún lado, como el pi sobre 6, el coseno, esto es un 3. Coseno de pi sobre 6, raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Y pi sobre 4. Pues entonces esto te va a dar 6 sobre 4. Entonces que cuando ya uno lo hace varias veces y ve un número que no le cuadra, pues eso es bueno porque entonces uno ahí ya sabe dónde están los posibles errores y corregirlo uno mismo. Entonces, buen conocimiento. ¿Ves? Pues entonces aquí, esto sería que raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4, que sería entonces el factor común de un cuarto por raíz de 2 más raíz de 6. ¿Ves? Estamos viendo que todo esto es que un patrón. ¿Ves? Vamos a ir ahora al último ejemplo o ejercicio, que es seno de pi sobre 12. ¿Ven? Entonces borramos. En este caso tenemos que es pi sobre 12. ¿Ven? Pi sobre 12. Pues entonces ya tenemos que es 1. Ya no podemos ponerlo más pequeño. Por lo tanto, la relación que nos queda va a tener que ser de que de resta. Pues entonces, al igual que el ejemplo que utilizamos de coseno, pues yo puedo utilizar 3 menos 2 o 4 menos 3. Cualquiera de ellos obviamente te da 1. ¿Ven? Pero a la misma vez son que factores de 12 para entonces llevar, ¿verdad?, la relación a los radianes que ya yo conozco. ¿Ven? Pues entonces, como en el coseno utilizamos 3 menos 2, pues aquí yo voy a utilizar 4 menos 3. ¿Ven? Pues aquí sería 4pi sobre 12 menos 3pi sobre 12. ¿Ven? Pues eso te va a dar pi sobre 12. Simplifico, ¿verdad? 4 sobre 12 te va a dar que pi sobre 3 menos te va a dar pi sobre 4. ¿Ven? Usamos 4 menos 3, pues de asignación te hace con 3 menos 2. Bien, pues entonces, ahora, pues lo que tengo que hacer es que la traducción de esto, pues entonces sería que, acuérdense, primer ángulo, alfa, segundo ángulo, beta. Pues entonces sería seno de alfa, que sería pi sobre 3, por coseno de beta, que es pi sobre 4. Como es resta, en el seno se va a quedar resta. Y aquí comencé con seno, pues comienzo acá con coseno de alfa, pi sobre 3, por seno de ¿qué? De pi sobre 4.
que es beta. Una vez tengo eso, pues lo que voy a hacer es que buscarlo en el círculo unitario o en la tabla, la referencia que usted tenga. Bien, pues entonces voy a seno de pi sobre 3. Pues seno de pi sobre 3 es la coordenada de y que está en pi sobre 3. Acuérdense que seno es la coordenada de y, coseno es la coordenada de x. Pues entonces, en este caso, pi sobre 3. Pi sobre 3, el seno es que raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Coseno de pi sobre 4, ya sabemos que son las mismas coordenadas. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Menos coseno de pi sobre 3, 1/2. Por seno de pi sobre 4, que es que raíz de 2 sobre 2. Y nuevamente, una expresión aritmética, me quedaría raíz de 6 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4. Entonces esto sería raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4 o un factor de 1/4, raíz de 6 menos raíz de 2. ¿Bien? Y hasta aquí los ejemplos, ¿verdad?, de ejercicios que tienen que ver con el seno, ¿verdad?, de suma de ángulos. Bien, yo espero que esta clase les sirva, ¿verdad?, para aclarar todas las dudas que tengan. ¿Ves? Si todavía, a pesar de estas explicaciones, tienen algún tipo de duda o tienen algún ejercicio que no les sale, me lo pueden enviar a mi correo electrónico bonillar2@gmail.com. Bien, y entonces gustosamente en las próximas grabaciones incluyo las explicaciones. Así que nada, recuerden, siempre hay que practicar. Si no practicamos, lo dejamos a la memoria y la memoria puede fallar. Así que mucha práctica y nos vemos entonces en la próxima clase.